Morelos es una de las entidades más jóvenes relativamente hablando. Creado como Estado libre y soberano en 1869, fue la entidad número 27 en ser incorporada a la Federación. El territorio de Morelos no se entiende sin el azúcar y sin el poderoso grupo de empresarios que manejaban cerca de 40 haciendas y era un negocio muy lucrativo. Morelos vivió la misma inestabilidad que todo el país durante el siglo XIX y principios del XX, inestabilidad de la cual salió uno de los personajes más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Nacido en Anenecuilco, Emiliano Zapata es un símbolo de lucha campesina. La lucha de Zapata tiene que ver con esta industria azucarera de la que yo hablaba antes. Durante el porfiriato hubo un cambio de tuerca, ¿no? Porfirio Díaz llega al poder y entonces los gobernadores de la época porfirista en el estado de Morelos van a favorecer a los empresarios azucareros, a diferencia de lo que el gobernador juarista Leiva los enfrentó, ¿no? Esto hizo que el Estado tuviera mucho progreso económico, pero que fuera un progreso muy desigual. Tras el fin de la Revolución Mexicana, Morelos tardó algunos años más en alcanzar la estabilidad. La reforma agraria fue muy potente en el estado de Morelos, pero fue entregar tierras a cambio de ir pacificando a los pueblos de manera gradual. Y eso le llevó al gobierno prácticamente toda la década de 1920. De modo que el verdadero restablecimiento de los poderes ocurre en el año de 1930. Vicente Estrada Cajigal se convirtió en el primer gobernador en durar 4 años en el cargo. Ahí ya estamos hablando de otra época, ¿no? La reforma agraria ya se ralentiza, el zapatismo empieza a perder fuerza en lo real, aunque ideológicamente no hay político que no se suba a la bandera del zapatismo. La estabilidad se vio mermada en los años 90. Jorge Carrillo Olea, primer director del Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, se convirtió en el gobernador número 61 del estado y lo hizo por un amplio margen, 67.28% de los votos, más del triple que su competidor más cercano. Pero en 1998, Carrillo pidió licencia al cargo al enfrentar un juicio político que lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos durante 12 años. Se le acusó de incumplimiento de funciones públicas al omitir denuncias ciudadanas que vinculaban a autoridades estatales con el crimen organizado. En 2023, el exgobernador fue exonerado. Y todo eso sienta las bases para que en el año 2000, por primera vez en la historia, la gobernatura del estado de Morelos pase a manos del PAN. Así como el nuevo siglo trajo la alternancia al país, lo mismo ocurrió aquí en Morelos. El panista Sergio Estrada Cajigal, curiosamente nieto del exgobernador priista Vicente Estrada Cajigal, fue electo gobernador con el doble de votos de su competidor más cercano, el priista Juan Salgado Brito. Un tropiezo del cual el PRI nunca se pudo recuperar. 6 años después, el partido tricolor quedó como tercera fuerza política. El panista Marco Adame ganó la gubernatura. El PRD quedó como segunda fuerza con los votos obtenidos por Fernando Martínez Cue. Para el 2012, el PRD se convirtió en la primera fuerza política de la entidad. Graco Ramírez obtuvo el 43.2% de los votos en alianza con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. José Amado Orihuela, del PRI Verde y Nueva Alianza, quedó en segundo lugar. Curiosamente, Graco Ramírez había sido uno de los políticos que más luchó para destituir a Jorge Carrillo Olea a finales de los años 90. Entonces él se montó sobre esa lucha de la sociedad civil para poder llegar a la gobernatura. Pero la fuerza perredista duró poco. En el contexto del nacimiento de Morena como partido político y la división de apoyos, el cambio de poder se dio en el 2018. Y es que el Partido del Trabajo salió con Morena y Encuentro Social para lograr el triunfo de Cuauhtémoc Blanco con el 52.6% de los votos. Eso es a consecuencia de que en Morelos hay tan poco desarrollo económico que no hay élites empresariales que puedan reclamar la bandera de en este territorio mandamos nosotros. Esto también responde a la diversidad y alternancias que ha vivido Morelos y a nivel municipal, con municipios que han tenido hasta 6 partidos en el poder. También a nivel estatal, que ha vivido 3 alternancias en lo que va del siglo XXI. Estamos hablando que la población vota de manera muy diversa, vota castigando más que premiando, precisamente porque la transición les ha resultado un acto fallido. La historia política de Morelos, llena de inestabilidad a lo largo de los años, nos ha demostrado que, curiosamente, si puede haber consistencia en algo, es en la alternancia y el cambio de poder entre partidos políticos.